organización por habernos invitado y también mi euskera no está fino y también haré en castellano. Entonces, recogiendo las palabras del compañero, ¿no? Él ¿no? hablaba de nuevas formas de uso, de un papel que parece que la administración va a contracorriente de lo que está pasando o reclamando la sociedad civil, y de un desajuste entre mucho parque de vivienda vacío, necesidad de vivienda asequible y encima una cantidad importante de desahucios y diarios de personas, ¿no? Esta, digamos, tres cosas que están pasando a la vez: demanda de vivienda, viviendas vacías y a personas que se le están echando a la calle, es bastante asombroso, ¿no? Y diría que único, o a nivel europeo, estas tres cosas a la vez es digamos, único que esté pasando al mismo tiempo, ¿no? Entonces la reflexión política y práctica desde esos tres CIVIC que estamos proponiendo es primero reflexionar por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Está claro que soluciones de varitas mágicas o rápidas no sé si las hay o son difíciles de aplicar, pero sí que podemos desde la sociedad civil, ya sea presionando a la administración, como exponía el compañero, o organizándose la propia sociedad civil, ofrecer o llevar a la práctica alternativas, ¿no? Alternativas que no solo busquen satisfacer, que ya es importante, una necesidad propia de un acceso a la vivienda, sino la de coordinarse para una transformación social del modo de acceso a la vivienda, ¿no? ¿Y por qué estamos en esta situación? Bueno, uno de los motivos, no es el único, es una forma de acceso a la vivienda muy rígida, ¿no? Que hemos tenido. Es decir, muy rígida, ¿qué quiero decir? Que el 80 y pico % del acceso a la vivienda ha sido la propiedad, la compraventa a través de la hipoteca individual. A ver, que es una forma válida de acceso a la vivienda y que existe en muchos países, pero que sea la única forma, ¿no? de acceso a la vivienda, pues ha sido un problema. Es decir, ha sido un problema desde un punto de vista macroeconómico, ¿no? En el sentido de endeudamiento de un modelo que no es sostenible económicamente. Ha sido un problema microeconómico en el sentido de familias endeudadas que están perdiendo la vivienda y por tanto un trastorno social muy importante, y la pequeña y mediana empresa tampoco tiene facilidad a crédito para otras actividades, debido a que un modelo básicamente de entender la vivienda como un bien especulativo de acumulación de capital por parte de unos pocos actores ha significado que este endeudamiento, sobreendeudamiento no soportado por la población, haya agotado el crédito para otras actividades, digamos, que no son la vivienda, ¿no? Es decir, actividades industriales, comercio, que están siendo salpicadas, o decirlo así, de un modelo de acceso a la vivienda basado solo en la propiedad individual y la hipoteca individual, ¿no? Claro, y ves otras realidades de países más ricos que aquí, que el acceso a la vivienda no es tan rígido, es decir, está más adaptado a la realidad de cada grupo social, ¿no? Es decir, hay porcentajes de alquiler o cesión de uso en torno al 40, 50, 60%, y la tenencia, la propiedad como forma, pues depende, está entre el 30 y el 60%, depende de los países, ¿no? Entonces, esta rigidez, poca flexibilidad, poca innovación en los modelos de acceso a la vivienda, pues es un problema
incluso se pierde el potencial que tiene la vivienda, ¿no? Porque la vivienda es algo que fija, ¿no? O es algo que transforma el urbanismo, el barrio, el modo de vivir de una manera muy importante, ¿no? Por tanto, tiene un potencial a otros niveles de relación de espacios comunes dentro de la vivienda, de relación de espacios con el barrio abiertos, de gestión de energía, etc. Es digamos, si quieres decirle, un nodo muy importante, ¿no? de un sistema que tiene un gran punto de potencial de transformación, ¿no? Por tanto, lo que Sostrasili va a plantear, explicar un poco hoy es modelos intermedios de acceso a la vivienda y su consecuencia política y de transformación social que tiene el hecho de cómo accedemos y cómo gestionamos la vivienda, ¿no? Y cómo esto no solo se puede organizar, y se debe organizar desde lo público, entendido como más que público, de lo institucional o administrativo, ¿no? que es un ámbito de todos y por tanto que tiene que actuar, sino también cómo se organiza desde la propia sociedad, ¿no? Es decir, y las cooperativas es una forma de hacer ello. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, y sobre todo aquí en nuestro entorno, lo público cambia mucho, es decir, cambia mucho. Ahora en algún momento se hacen viviendas de alquiler y luego se venden todas, ¿no? Y entonces lo público, que tiene una gran capacidad, la administración, que tiene una gran capacidad de actuación, pienso que no tenemos que esperar, sí que reclamar, pero también de organizarse desde la propia sociedad, hacer modelos alternativos prácticos y viables, ¿no? Lo digo porque el acceso de vivienda asequible y permanente, por ejemplo en Dinamarca, modelos como el que explicaré ahora tienen un espacio social o de mercado, como queríamos llamar, de un 30% de la demanda, ¿no? Es decir, el 30% del parque de vivienda de Copenhague capital es de modelos de uso, ¿no? Por tanto, y organizado por cooperativas, ahí hay 500 Sostrasivics, por decirlo así. Por tanto, tiene una gran capacidad de influencia social y de transformación que no solo pide la administración, sino que pide, actúa y tiene más capacidad de presión para realizar cosas. Y es un actor que funciona independientemente del partido político que esté en el gobierno. Está funcionando por sí solo. Llevan 90 años, o 90 y pico, ¿no? Llevan una cierta ventaja. Pero quiero decir que son modelos que construidos desde la propia sociedad están garantizando modelos con una vinculación, unas consecuencias políticas importantes desde la propia sociedad. O en Alemania tenemos más de 2 millones de viviendas con estos modelos, ¿no? También en Uruguay, en Canadá, en el norte de Italia, bueno, en Noruega, Suecia, en Holanda. ¿Y qué son estos modelos intermedios? Son modelos intermedios que se sitúan entre alquiler y la propiedad, ¿no? Se sitúan entre, como decía el compañero, es decir, bueno, el tema de la vivienda como algo fijo para toda la vida, como un bien de inversión que siempre sube el precio y es un gran negocio, pues es algo que cada vez no va siendo menos así. Es decir, la movilidad laboral existe y existirá más. La vivienda como un bien de inversión especulativo, pues no es tan así ya, en gran parte, en otras partes sí, pero digamos, actualmente nosotros hicimos estudios cuando empezamos y ahora la percepción de que tener una vivienda, no una sino dos, era un gran chollo, ¿no? Porque podías vender la otra y una gran inversión. La percepción de hoy ya no es tan así, es decir, ahora incluso es una carga o un problema, tanto por la movilidad laboral, tanto por
por el tema de venderla, del endeudamiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en estos momentos, nosotros lo que estamos proponiendo y llevando a la práctica es modelos de uso de la vivienda. Entender la vivienda como un bien de uso, ¿no? O dicho el concepto de pagar por usar, ¿no? Es decir, el concepto de que tú puedes estar en una vivienda todo el tiempo que tú quieras, y ese todo el tiempo que tú quieras puede decir un año o toda la vida, o transmitirlo a familiares de primer grado, pero para que esto sea así no es necesariamente la compraventa o la propiedad la única forma de conseguirlo. Pueden haber otras formas de conseguir ese concepto de tenencia o de posesión, pero sin que pasen por la compraventa o la propiedad o la hipoteca individual, ¿no? Entonces, que no deja de ser estos modelos, que ahora explicaré un poquito, no dejan de ser una opción más. Es decir, nosotros pensamos que, bueno, evidentemente uno puede querer comprarse una vivienda y tener ese dinero y hacerlo, y pues muy bien, ¿no? O ir de alquiler, pues muy bien, ¿no? Pero tiene que haber al alcance de la población otros modelos de acceso a la vivienda, ¿no? De acceso y de gestión de la vivienda. ¿Y en qué consisten estos modelos? Básicamente consisten en un derecho de uso de la vivienda. ¿Qué quiere decir? En el caso de Sostra Civic, que es una cooperativa de usuarios de vivienda, esta cooperativa lo que hace es buscar patrimonio en desuso, ¿no? Buscar patrimonio en desuso. ¿Qué quiere decir buscar patrimonio en desuso? Pues desde edificios en el barrio central o en el barrio antiguo, o edificios por acabar, tanto de promotores privados como de banca, o solares o edificios de la administración pública, o pisos individuales, o incluso caseríos en zonas rurales o semiurbanas. Es decir, patrimonio en desuso que delante de la necesidad de vivienda tienen que aportar una función social, ¿no? Evidentemente, como decía el compañero, para que esto sea más viable, mejor que vaya acompañado de políticas, ¿no? De políticas y por tanto públicas y administrativas, que podemos entrar ese caso más al final, ¿no? Ese patrimonio lo que busca la cooperativa es activarlo a través de llegar a acuerdos de tenencia con la propiedad. ¿Y qué quiere decir acuerdos de tenencia? Pues pueden ser acuerdos en algún caso de una compraventa de este edificio, en algún caso una cesión de uso, en algún caso un derecho de superficie con opción a compra, en algún caso un fideicomiso. Es decir, muchas opciones que no pasan solo por la compra de ese patrimonio, sino a una forma que se adapta a la realidad de cada uno de los casos. Luego veremos unos ejemplos, para que ese patrimonio no esté 15 o 20 años más vacío y en mal estado, ¿no? Sino que cumpla esa función social con beneficio para todos, es decir, incluso para la propia propiedad, si se le convence, y para los ciudadanos y para la administración, ¿no? Y ese edificio, que es de tenencia colectiva de la cooperativa, ¿no? Entonces aquí la cooperativa lo que busca es esa propiedad en caso de comprarlo, o ese derecho de superficie, o esa cesión, o esa concesión administrativa, es de tenencia colectiva de la cooperativa. Y las personas que lo usan, los usuarios, las personas socias, lo que tienen es un derecho de uso indefinido, transmisible a familiares de primer grado, a través de una entrada inicial retornable y una cuota mensual periódica. Básicamente es, no sé, más claro, más corto, es decir, esto es mío mientras yo lo uso. No lo puedo vender porque en realidad es de la cooperativa, no es mío, lo puedo transmitir a familiares de primer grado, puedo estar todo el tiempo que quiera. Bueno, es un concepto de vivienda como bien de uso, ¿no? Como posesión, sin ser necesariamente propiedad, ¿no? Sino un uso de esa vivienda, ¿no? Claro, este concepto tiene bastantes cuando se lleva a la práctica, y si se llevase a la práctica de una manera más a escala, más replicable y escalable, pues tiene
consecuencias bastante importantes, ¿no? Desde un punto de vista es que se normaliza un acceso alternativo al alquiler y a la propiedad. Se ve la vivienda como un bien de uso, es decir, el concepto, por ejemplo, de car sharing, ¿no? de coche que pagas por usarlo, o bueno, en Barcelona del bicing, ¿no? De la bicicleta. Es decir, cada vez, incluso en las ciudades, cada vez se percibe, o al menos en Barcelona, se percibe que cada vez tener un coche de propiedad es un dolor de cabeza, ¿no? Un mal de cap, que decía, ¿no? Es decir, porque donde lo aparco cada vez me cuesta mantenerlo, a mes ahora si está viejo ya me lo quieren hacer cambiar, es decir, que cada vez, ¿no? Entonces la realidad de que hipotecarse toda la vida por una vivienda que no, ya incluso ni voy a ganar ni mucho dinero en ella y los hijos normalmente lo que quieren irse lejos de los padres, ¿no? Bueno, es una forma válida, pero a lo mejor no es tan la única solución. No digo que las otras sean malas, ¿no? Ni mucho menos, pero hay otras soluciones que pueden ser más viables o más, digamos, ajustables a la realidad actual o incluso a la futura, ¿no? Si acaso explicaré algunos casos prácticos y luego, si hay preguntas, entraremos más en cómo funciona la cooperativa o ejemplos, ¿no? Mira, esto es Barcelona, esto es el barrio de Sarrià Sant Gervasi, que es un barrio caro, que tiene una parte antigua, y esto es un edificio que estaba más de 15 años, ya unos 17, 18 años en vacío, en venta, que lo querían vender por 2 millones de euros. No se vendía porque estaba en bastante mal estado, necesitaba una rehabilitación. Y a partir de un grupo de socios interesados en buscar, bueno, uno era holandés, los otros eran de aquí, buscaban un espacio es una casa en realidad que tiene unos 500, no 400, sino 500 metros útiles y 400 de jardín, que tiene 12 habitaciones, y era un grupo de gente que buscaba, son 6 familias, que buscaban un espacio, digamos, de tipo cohousing, por decirlo así, de espacios compartidos y espacios individuales. Algunos de ellos habían estado en momentos de su vida ocupando vivienda, eran personas de ingresos medios bajos, algunos en economía en negro, que es bastante normal hoy en día, ¿no? Y el propietario era un propietario de Mallorca, que decía yo, si no lo vendo muy caro, y claro, pues le llevaba un poco mal, no la vendo y que se pudra ahí, ¿no? Y también un poco, cuando empezamos a conocer, la propiedad había sido ocupada 2 veces, el propietario se había gastado 40.000 euros en abogados y pagaba 365 días de vigilancia y de seguridad, ¿no? Entonces, claro, la vivienda ya empezaba a tener algunas patologías en los tejados, había esta parte de aquí que estaba un poco más degradada. Entonces, nosotros aquí que dijimos, mira, esta vivienda, por más seguridad que tengas, de aquí a unos años se volverá a ocupar porque es una necesidad que hay. Nosotros te estamos planteando que cédenos la vivienda durante un tiempo, nosotros te la rehabilitamos, le damos un uso social, te damos también una compensación económica y luego ya veremos qué pasa al cabo de un tiempo en este caso si la vendes, si quieres que la sigamos gestionando nosotros, etc. Bueno, en este caso lo que se llegó fue un acuerdo por 15 años de cesión con 4 años, no 2 aquí, sino 4 años de carencia, de manera que a cambio de rehabilitarla de manera pactada unas componentes de la vivienda, ¿no? Unas partes de la vivienda.
De manera que hasta el quinto año no se pagaba nada de la propiedad, a partir del quinto se pagaba un canon anual, y en el año 15, en el 16, si no se renovaba el acuerdo, la propiedad tenía que devolver el 80% de las mejoras que se habían hecho, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba esto? Pues básicamente activar un patrimonio que estaba en desuso, en una zona con una gran demanda. Hay más casos como este, pero este a lo mejor es el más grande en Barcelona. Y darle una función social a la vivienda. Esto se ha hecho sin ninguna ayuda pública. Bueno, ahora estamos tramitando algunas, pero para aprovecharlas, pero tal como está la economía no creo que lleguen. Pero bueno, se ha hecho sin ninguna ayuda pública, se ha activado ese patrimonio y la propiedad está contenta, ¿no? Es decir, no siempre funciona, es decir, hay muchos casos que no se llega a un acuerdo. Pero bueno, aquí al cabo de 6 meses de negociación y 12 contratos, pues se llegó, borradores de contratos, se llegó a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo de activación de este patrimonio con una función social. Y ahora están ahí 6 familias viviendo con unas vistas de Barcelona muy bonitas, en el centro, bueno, en la zona, en un barrio bien de Sant Cugat, de Sant Cugat de Barcelona, y muy contentos, ¿no? Y pues, con un pequeño huerto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una... Y otro tema importante es que esta familia, desde un punto de vista, digamos, además de este proyecto, normalmente la cooperativa lo que hace es adaptar el proyecto a la realidad del grupo que está interesado. Por ejemplo, este grupo económicamente no tenía muchos ingresos, pero sí tenían gran capacidad de trabajo, ¿no? Tenían capacidad uno era carpintero, el padre de uno era paleta. Entonces, en este caso, para que los números acabaran de salir a su realidad, se hizo una rehabilitación en la que ellos participaron, ¿no? En la propia rehabilitación. Si no, a ellos los números no les salían, ¿no? Ahí la cooperativa le daba la cobertura legal y técnica que hiciera falta, y se hizo de esta manera, que si no, como comentábamos antes, había un grupo detrás con más capacidad económica que en el fondo estaba deseando que no les salieran los números, para ellos poder, digamos, acceder a la misma vivienda, pero desde un punto de vista más llaves en mano, ¿no? Es decir, bueno, la cooperativa te lo rehabilita, o un técnico que tú busques cotejando el presupuesto con la cooperativa, no hace falta que sea un técnico de la cooperativa. Pues, es decir, la rehabilita y tú vas a vivir allí como con la llave, ¿no? Que te dan la llave, ¿no? Entonces, un poco adaptarse a la realidad de cada grupo. Y también en el sentido de que estas personas, desde un punto de vista individual, muchos no cumplirían una evaluación de riesgos de una entidad financiera para darle un crédito para la rehabilitación, o ni siquiera los requisitos de un piso social que piden algunos ayuntamientos, ¿no? En este caso la cooperativa también es una organización que lo que busca es digamos el aval conjunto, la ayuda mutua, es decir, juntos sí que somos económicamente solventes más que separados, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo, este es más rural, pero este es un ejemplo de una capacidad económica un poco más elevada. Esto era un antiguo centro de desintoxicación de heroinómanos que tenía una nave, le llamaban unas celdas de 30 metros cuadrados en forma de L y un cuerpo central de lo que sería una masía, ¿no? Un caserío. Esto se unió en 60 metros cuadrados, de manera que hay unos espacios individuales de 60 metros cuadrados más un espacio conjunto de la masía, ¿no? donde se hacen, digamos, actividades no solo de espacios habitacionales, sino actividades de economía social. Aquí hacen pasta ecológica, se cultivan unos terrenos, se hace toda una serie de actividades. En este caso fue una compra-venta de propiedad de la cooperativa y derecho de uso. En otro caso hemos visto que era una cesión. En el caso anterior una cesión con opción a compra. La opción a compra lo conseguimos para que se quedara contento el propietario, porque por 2 millones nadie va a comprar. Entonces
el tema de esto es distinto, ¿no? Aquí pues es un grupo, una parte del grupo tenía una capacidad económica mayor, era un profesor, un investigador del CSIC, bueno, un tipo de profesión con una capacidad económica media alta, digamos, hoy en día, y un trabajo más o menos regular, pero también aquí también había colectivos de los que, por llamarlos de una manera, colectivos de riesgo de exclusión, aunque ahora el riesgo de exclusión es el 60 o 70% de la población, ¿no? Pero en el sentido por ejemplo, de colectivos de que de manera separada tampoco podían conseguir un acceso permanente y asequible a la vivienda. Incluso aquí hay un espacio que lo tienen reservado, estoy copiando algunos modelos italianos, de un espacio siempre rotacional para personas en situación muy de emergencia, ¿no? Que la propia, digamos, grupo lo gestiona como parte de su forma de vida, ¿no? Digamos. Y por ejemplo, este sería un ejemplo más urbano,